Hay un problema que es necesario tomar en cuenta en el país porque está tomando unas proporciones demasiado grandes. Es la dictadura ambientalista. Es decir, no se puede tener una entidad como, por ejemplo, el ANLA, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, dedicada a ser una especie de Corte Suprema que saca multas, que crea una cantidad de inconvenientes, que sus licencias ambientales paralizan todo. Entonces una licencia, aquí todo está paralizado en Colombia por licencias ambientales y como están haciendo licencias ambientales hasta para levantar un muro, para inventar un andén, entonces nada se puede hacer porque hay que esperar que la reverenda Agencia Nacional de Licencias Ambientales dé la licencia ambiental y eso puede durar meses, años, lo que quieran. Entonces, ¿qué pasa? Proyectos grandísimos como por ejemplo los puertos de Urabá paralizados durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque no llegaba la licencia ambiental. Los daños de la carretera Barranquilla-Ciénaga, no hasta que no llegue la licencia ambiental para hacer modificaciones y así sucesivamente. Entonces están en proyectos como por ejemplo Ituango. En Ituango tuvieron que hacer un túnel de emergencia que fue el que después colapsó. Y ahora resulta que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales multa a empresas públicas de Medellín porque no tenía la licencia ambiental. Señor, una obra que tiene un plazo fijo de terminarse y todo, no se puede ponerse a esperar que cada una de sus partes la licencia ambiental se les pida porque una obra así puede durar entonces años, 20 años o lo que sea, porque cada licencia ambiental se demora muchísimo. Yo me acuerdo cuando, por ejemplo, en la administración de Santos, hubo un tiempo en que las licencias ambientales tenían casi totalmente paralizada la exploración petrolera en un momento dado cuando estaba el petróleo en su máximo precio de la historia, que había que esperar a ver qué les exigían a las compañías para que... Entonces, todas una cantidad de exigencias absurdas y tienen que cumplirlas, pero fuera, porque si no los multan, pero fuera de eso, son exigencias que muchas veces no tienen sentido ninguno. Por ejemplo, la inyección de agua en pozos petroleros, eso es que requiere, el ANLA exige inclusive que le hagan eh, detectores de sismos, sismógrafos en toda el área. Señor, eso no lo exigen sino aquí en Colombia, porque a ellos se les antojó. Pero eso no es de uso mundial, ni mucho menos estar poniendo sismógrafos donde quiera que sea una inyección de agua a un pozo petrolero. Y así sucesivamente, las exigencias absurdas van minudeando y fuera de eso, naturalmente las multas si no las cumplen. En todo esto, una primera duda que queda siempre es, los señores de el ANLA sí saben de los temas que tratan. Y en segundo lugar, esa omnipotencia, es decir, porque realmente la dictadura ambiental ha llevado a que, por ejemplo, la creación de parques nacionales se volvió una cosa exagerada. Colombia tiene más parques nacionales que países mucho más extensos como India, como Argentina, como hasta supera inclusive a los Estados Unidos en porcentaje de parques nacionales. ¿Esto qué es? Una exageración absoluta. ¿Con qué sentido? ¿A proteger qué? ¿A proteger a la mafia y al terrorismo? ¿O al cultivo de la coca? Porque realmente los parques nacionales nadie estudia eso, ni saben qué tienen ni nada. Van declarando parque nacional cualquier pedazo de territorio nacional simplemente con un mapa sin ni siquiera tener un estudio ni geológico, ni botánico, ni zoológico, ni nada. Entonces esos parques nacionales son unos entes que simplemente se declararon para estorbar. Por ejemplo, en la ruta de la carretera panamericana, allá en lo que llaman el tapón del Darién, allá crearon un parque nacional que lógicamente queda atravesado en donde la ruta que debe algún día hacerse la carretera que va a comunicar las dos Américas. Señor, ¿esto qué es? Es una locura. Además está el Parque Los Catillos que localizaron ahí, lo localizaron donde antes hubo un ingenio azucarero que tuvo 8.000 hectáreas, el ingenio Sautatá. Entonces,
esa reserva prístina de la naturaleza. Eso son mentiras. Así hay otro parque, por ejemplo, del trapecio amazónico, que abarca la anchura del trapecio, que impide que haya una carretera entre Leticia y Tarapacá. ¿Y qué pasa con eso? Pues que Leticia está bloqueado, porque Leticia para llegar allá necesita pasarse por territorio brasileño a lo largo del bajo río Putumayo y luego por el Amazonas. Es decir, ¿esto qué es? Comunicar una ciudad, una población pequeña que está situada entre dos gigantes que son Manaus en el Brasil y Iquitos en el Perú. Y esto es una economía dependiente de fuera, sin ninguna autonomía económica, lejos de todo. Señor, ¿esto por qué y para qué? Pero bueno, la fiebre de los parques está por todas partes. Y parques en las zonas fronterizas y en todas. ¿Y esto para qué? Para crear unos bienes mostrencos que en cualquier momento pueden cambiar de dueño, que otro país se los apropie. Ya crearon una cosa tan ridícula y absurda como el Sea Flower Reserve en el Caribe. Sí, porque en vez de pensar en hacer una prospección petrolera o alguna cosa allá, no, había que hacer una reserva del medio ambiente. Y esa reserva naturalmente la declararon en el año 80 y pocos meses después ya la reclamó Nicaragua y lógicamente eso va a pasar a manos de Nicaragua por toda esa estupidez ambientalista que está llevando al país al desastre. Es decir, eso es absurdo porque lo que está es enajenando a los territorios, volviéndolos inútiles. Y esto en zonas que ni se ha estudiado si hay posibilidades agrícolas o mineras o petroleras o de geotermia. O de esto. No, es congela y congela y congela. ¿Qué pretenden? ¿Volver a Colombia a un museo? ¿O una especie de jardín botánico? Hombre, los colombianos, ¿qué? Este país ya tiene 50 millones de habitantes y con tanta bobería están enajenando todo. Hasta tal punto que Colombia mandan es las ONGs, no es el gobierno. ¿Y las ONGs a través de qué? Del ANLA, del Ministerio del Medio Ambiente. Señor, esto el gobierno colombiano se ha dejado meter los dedos en la boca demasiado. Y esto no tiene sentido. Es decir, por todas partes, carreteras como por ejemplo la de Pasto Mocoa, que es un matadero espantoso, la variante de San Francisco, la suspendieron por peros ambientales, que no sé qué especie de escarabajo o de cucaracha existe allá, que hay que protegerla. Lo mismo la carretera Nuquía. Colombia tiene un litoral pacífico desamparado totalmente. ¿Y qué pasa? Que el ambientalismo no quiere que se hagan más puertos. El puerto de Tribugá no se debe hacer. Cancelaron el puerto de Bayamala. Cuando Ecuador acaba de terminar un puerto gigante en Guayaquil que va hacia prácticamente a dirigir la navegación, la gran carga marítima del Pacífico hacia allá. ¿Por qué? Porque Buenaventura es un puerto medio abandonado y donde fuera de eso el proyecto de Málaga lo clausuraron. Eh, Tumaco no le han hecho mayor cosa, es un puertico de nada. Y el puerto de Tribunal, el asunto ambiental no se puede. Hay demasiados peros que porque allá van las ballenas, como si las ballenas no fueran a la bahía de San Francisco también. Es una cosa tan ridícula. Y en todo eso, el que está perjudicando gravísimamente es el país, porque está formando una cantidad de territorios mostrencos que no se sabe para dónde van. Es decir, hay parques como el Tamá, en la frontera con Venezuela. Por favor, si Venezuela estuviera en una muy buena situación económica, eso ya estaba por cambiar de dueño. Y lo mismo con el otro parque allá en el Bichada, señor, que corte el Bichada en dos, es decir, entonces la comunicación entre Puerto Carreño y aparte de el Bichada se tiene que hacer por Venezuela, porque no hay otra forma, porque los señores ambientalistas no dejan. Así no ha progresado la carretera de la Uribe al Huila, Colombia, Huila. ¿Por qué? Ahí le inventan algún problema ambiental y con eso la impiden. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está haciendo el ambientalismo? ¿Saboteando el país? Porque esto es una labor de sabotaje.
toda empresa, toda fábrica, toda mina, todo tiene que tener licencia ambiental. Entonces, por ejemplo, el que el país llegue a proyectar aprovechamientos de geotérmicos, ¿cómo los va a hacer si naturalmente la Agencia Nacional de Licencias Ambientales no le va a dar licencia a algo que va a estar por encima de 3.000 metros de altura? Porque entonces viene el otro cuento, el de los páramos, cuando las reservas de energía geotérmica están junto a los volcanes y los volcanes están en las alturas, y así sucesivamente. Entonces se pretende es paralizar totalmente el país, no hidroeléctricas, no minas, no termoeléctricas, no carbón, no. Que el país vaya ¿a qué? ¿A volver a la edad de piedra? De esto hay demasiados proyectos que se han trancado hacia nuestra comunidad por el cuento ambiental, por todas partes. Hubo un proyecto hidroeléctrico favorable, magníficas circunstancias, que era el de Arrieros del Micay, para una producción de energía muy barata. Ah, no. El gran problema ambiental, no se sabe cuál es el problema ambiental. El problema ahora no hay problema ambiental, lo que hay es un foco de narcotráfico tremendo, porque todo se volvió una zona de coca. Entonces, ¿hacia dónde va el cuento ambiental? ¿Qué es lo que quieren hacer? Los parques nacionales, no hay estudios ninguno de realmente qué fauna tienen, o si tienen o no tienen, qué flora, qué esto, nada. Entonces, ¿qué es lo que están protegiendo? Las presuntas especies en proceso, en vías de extinción, que el oso de anteojos, que en los páramos, el oso de anteojos no es de los páramos, es del bosque pluvial y otros ambientes. Un animal arborícola no es de los páramos, por eso en el Perú se encuentran hasta el bosque seco cercano a la costa y así sucesivamente. Aquí no hay estudios de nada, pero sí parques. Colombia tiene muchos más parques nacionales que la India. Resulta que la India está con una área mucho más pequeña de parques, está protegiendo exitosamente especies como el tigre, como el rinoceronte, como esto. Aquí le inventan protección a cualquier rana, cualquier cosa, con un desconocimiento de causa total. Y muchas veces sus famosos parques no saben ni dónde los localizan. Por ejemplo, el flamante parque de Sangianga, dice que para los manglares. Resulta que hay una cosa, desde que el río Patía desvió hacia el norte y va a dar allá a Sangianga, esos manglares se están secando por una razón que no saben los ambientalistas naturales, porque ellos no van al campo. Que el mangle tiene unos órganos que se llaman los neumatóforos, y esos órganos son los órganos respiratorios, son como unas puyas que salen dentro del agua. Cuando el agua es turbia se tapa y el mangle se seca. Entonces, no, que hay que darle agua del Magdalena a la Ciénaga Grande para que los manglares no se sequen. Sí, ahí es que sí se secan. ¿Por qué? Porque el agua turbia del Magdalena es lo que va a secarlos. Y lo mismo ha pasado en Sangianga con el agua del Patía. Pero todo eso no lo saben porque como la dictadura ambientalista se ejerce desde las oficinas y desde los escritorios, no es gente que vaya a campo, ni que tenga conocimientos ni de biología, ni de climatología, ni de nada. Entonces, ¿qué tiene esto? ¿Para dónde va el país? Con una dictadura de un poco de ignorantes, porque cualquiera que pulse de ambientalista de una vez es una autoridad y puede prohibir y puede hacer. Señor, ¿dónde están los conocimientos? Eso no se analiza nunca. Así no vamos para ninguna parte porque el país está gobernado por una dictadura ignorante y son los ambientalistas.